¿Estás pasando por un momento de falta de motivación? ¿Quieres solo dormir? ¿Quisieras estar solo sin que nadie te hable? ¿Sientes que no vales nada? ¿Piensas que es hora de morir? Sal de ahí, Dios te está llamando. En devocionales pasados vimos cómo muchos personajes de la Biblia entraron al club de la depresión, pero miraron a Dios y salieron de allí. Te invito a que veas este video en este link. En otro vimos que todos hemos estado en depresión, todos hemos sido miembros del club de los deprimidos, pero que no debemos ser miembros eternos, podemos salir de allí. Míralo aquí. En el último video vimos que la depresión realmente es una gran bendición porque podemos ver el gran poder de Dios cuando nuestras fuerzas se acaban. Hoy vamos a ver la historia de un personaje, de Elías. Elías era un gran profeta de Dios y también cayó en depresión, hasta el punto de querer morirse. Elías hizo 3 cosas antes de llegar a este punto. Resulta que el pueblo de Israel, junto con su rey Acab, decidieron dejar a Dios e irse detrás del dios Baal y Acera. Así que por mandato de Dios, Elías fue a confrontar a los 800 profetas de Baal y Acera. Elías venció a estos profetas, pero la reina Jezabel se empecinó en matarlo por lo que había hecho. ¿Y qué hizo Elías? Primera de Reyes 19:3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Lo primero que hizo fue dejar de mirar a Dios. Huyó. Dios lo usó para acabar con 800 hombres y tuvo miedo de una mujer. Dejó de mirar a Dios todopoderoso y amoroso y bajó su mirada a mirarse a sí mismo débil, indefenso. Segundo, quiso estar solo. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Elías quiso estar solo. Cuarto, siguió mirándose a sí mismo, versículo 4, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo soy lo peor del mundo. ¿Tenía razón Elías? Hasta ese punto, claro, una mujer con mucho poder quería matarlo y él no podía defenderse, no había nada que pudiera hacer, así que entró en profunda depresión, hasta el punto de desear morirse. Y quinto, se fue a dormir y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Elías entró en una profunda depresión porque dejó de mirar a Dios. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Quieres estar solo? ¿No ves nada bueno en ti? ¿Quieres dormir excesivamente? ¿Deseas hasta morirte? Pues Dios quiere que salgas de ahí. Elías solo en el desierto, debajo de un árbol, dormido, allí estaba Elías deseando morirse. Y mira lo que Dios hizo. Vamos a leerlo. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dios sabía exactamente lo que tenía Elías y lo primero era hambre, así que suplió esta necesidad dándole de comer. Pero eso no era todo, no solo era hambre, Elías volvió a quedarse dormido. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminando 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Elías no solo tenía hambre, sino que estaba en el lugar equivocado. Él tenía que estar en el monte de Dios, pero estaba solo en el desierto debajo de un árbol. Así que lo segundo que Dios hace es llevarlo a donde debe estar, en el monte de Dios, en la presencia de Dios, con su mirada en Él. Sigue diciendo: y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué te pasa? ¿Será que Dios no lo sabía? ¿Por eso tuvo que preguntarle? Claro que no.
Pero Elías no era consciente de lo que le pasaba. Lo tercero es que Dios quiere escuchar a Elías. Elías se desahoga en el versículo 10 y le cuenta lo que le pasa. Por el tiempo no lo voy a leer. Dios le dijo a Elías que fuera al monte de Dios, a la presencia de Dios. Y allí estaba Elías, en el monte de Dios. Allí se desahogó con Dios. Pero Elías aún no veía a Dios, así que sigue en la cueva deprimido y Dios vuelve a llamar a Elías. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Jehová, Dios mismo, que estaba en el viento, en el terremoto, en el fuego, pero Elías no lo veía. Seguramente, Elías estaba esperando que se solucionara esta situación de una forma extraordinaria, extravagante, pero nada pasaba. Y él seguía así. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. En ese momento en que Elías ya no esperaba algo extravagante, sino descansar, un viento suave, en ese momento escuchó a Dios y salió de su cueva, salió de la depresión. Sigamos leyendo. Vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? De nuevo, Dios sabe que Elías necesita hablar con él. Pero esta vez Elías estaba dispuesto a escuchar a Dios. Elías le cuenta a Dios todo lo que le pasa en el versículo 14. En el 15 dice, y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios volvió a encaminar a Elías y le puso su tarea, su voluntad. Dios sacó a Elías del club de la depresión y lo puso en el lugar que debía estar, en el monte de Dios, en la presencia de Dios, con su mirada en el cielo, y lo puso a trabajar. Como le preguntó a Elías, hoy Dios te llama y te pregunta, ¿qué haces en este club? Cuéntame, ¿qué pasa? Ve a la presencia de Dios y cuéntale todo lo que te pasa, dispuesto a escuchar la voz de Dios. Sal de ahí y nos veremos en otro devocional. Chao.